El ejército israelí anunció el viernes 21 de noviembre que había eliminado a 5 sospechosos miembros del movimiento de resistencia islámica Hamás, quienes supuestamente emergieron de un túnel en el este de la ciudad de Rafah, ubicada en la Línea Dorada, de la que las fuerzas israelíes se retiraron según el acuerdo de octubre para implementar la primera fase de la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza. En un comunicado publicado en la red social X, el ejército israelí detalló: aproximadamente 15 terroristas emergieron de infraestructura terrorista subterránea en 2 ubicaciones diferentes en el este de la Línea Dorada en Rafah. Hasta la fecha, la Fuerza Aérea Israelí, IAF, ha eliminado a 6 terroristas, mientras que las fuerzas del Ejército de Tierra Israelí, IDF, han capturado a 5 terroristas que se rindieron y los han transferido para interrogatorios adicionales. Las fuerzas continúan escaneando el área desde el aire y en tierra para buscar a los terroristas restantes. Según estimaciones del IDF, hay decenas de combatientes de Hamás escondidos en Rafah, un área completamente bajo control del ejército israelí, y donde han ocurrido choques con fuerzas israelíes durante el alto el fuego. Israel lanzó un ataque en toda la Franja de Gaza el miércoles 19 de noviembre, pasado después de que, según información del ejército, algunos terroristas abrieran fuego contra las fuerzas en Han Yunis. Estos supuestos ataques no causaron bajas israelíes, y Hamás ha negado cualquier implicación. Según datos del Ministerio de Salud de Gaza, los bombardeos aéreos causaron la muerte de 32 palestinos en Gaza, incluyendo 12 niños y 8 mujeres, e hirieron a otras 88 personas. Reuters recientemente publicó un video de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, que captura el intento de escape de combatientes desde el bolsillo de Rafah, un sistema de túneles subterráneos en el barrio de Jenina, Rafah, donde decenas de elementos se esconden. Según información del ejército, esta red de túneles es el foco de las operaciones en curso para prevenir que los combatientes se reagrupen o se muevan a otras posiciones. En un desarrollo relacionado, en una operación conjunta comandada por el Mando del Sur, en coordinación con los ingenieros de Yahalom y la unidad de comandos navales Shayed 13, el ejército israelí descubrió un sistema de túneles subterráneos en el sur de Rafah, donde el soldado secuestrado Hadar Goldin fue retenido en los últimos años. Según el ejército, esta red de túneles es uno de los sistemas más complejos y extensos descubiertos en Gaza hasta la fecha. Se extiende por más de 7 kilómetros y alcanza una profundidad de aproximadamente 25 metros. La ruta pasa bajo una área residencial densamente poblada cerca del corredor de Filadelfia y continúa bajo áreas civiles sensibles, incluyendo un área de UNRW, mezquitas, clínicas, guarderías y escuelas. Dentro de la red, las fuerzas del ejército descubrieron alrededor de 80 habitaciones, incluyendo centros de comando utilizados por altos funcionarios de Hamás para almacenar armas, refugiarse a largo plazo y planificar ataques contra las fuerzas del IDF. Entre los identificados como usuarios de estas instalaciones se encuentra el comandante de la Brigada Rafah de Hamás, Mohamed Shabana. Las fuerzas de la División 162 y la División Gaza 143 del IDF se han desplegado en el área, asegurando la ruta y apoyando los esfuerzos más amplios para exponer toda la estructura subterránea. En el frente diplomático, según el periódico The Times of Israel del 21 de noviembre, el Gabinete de Seguridad de Israel votó para formar un grupo de ministros encargado de supervisar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza. Este grupo incluirá al ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, al ministro de Justicia, Yariv Levin, al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir. La segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza se espera que comience después de que todos los rehenes vivos sean liberados y los cuerpos de los rehenes fallecidos sean devueltos. No se ha establecido un cronograma específico para las fases subsiguientes del acuerdo de alto el fuego en Gaza, pero la administración Trump está trabajando en establecer una fuerza de seguridad internacional con participación de ejércitos de países árabes y musulmanes para supervisar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego. El plan de paz anunciado por el presidente Trump en septiembre incluye 3 fases: el despliegue de la Fuerza de Estabilización Internacional, ISF, para supervisar el alto el fuego y el desarme de Hamás, el establecimiento de un mecanismo de gobernanza civil temporal, y finalmente, la reconstrucción de Gaza con financiamiento de Estados Unidos, países árabes del Golfo y la Unión Europea. Previamente,
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica para establecer una fuerza internacional en Gaza con el fin de restaurar el orden, proteger a los civiles y allanar el camino para la ayuda y la reconstrucción a gran escala en el territorio. La resolución del Consejo de Seguridad permite la creación de la Fuerza de Estabilización Internacional, ISF, para coordinar con Egipto, Israel y las fuerzas policiales nuevamente entrenadas para proteger las áreas fronterizas y desmilitarizadas de la Franja de Gaza. La ISF también asumirá la tarea de desarmar permanentemente las armas de los grupos armados no estatales, proteger a los civiles y asegurar la seguridad de los corredores de ayuda humanitaria. Además, se establecerá un órgano ejecutivo de transición llamado Junta de Paz, presidida nominalmente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con mandato hasta finales de 2027. La resolución también menciona la posibilidad de establecer un Estado palestino en el futuro, en el que se estipula que, una vez que la autoridad palestina realice las reformas requeridas y la reconstrucción de Gaza proceda favorablemente, las condiciones finales pueden establecerse para allanar el camino hacia el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y la creación del Estado de Palestina. El movimiento de resistencia islámica Hamás, de Palestina, ha rechazado la resolución del Consejo de Seguridad mencionada, argumentando que el documento no cumple con los derechos y demandas del pueblo palestino y busca imponer una administración fiduciaria internacional sobre el territorio aislado, algo que el pueblo palestino y las facciones de resistencia rechazan. Esta resolución respalda completamente la posición de Israel y omite por completo la posición palestina y los intereses del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Netanyahu no quiere continuar implementando el acuerdo de alto el fuego, sino imponer su visión sobre la Franja de Gaza y toda la región. Reafirmamos una vez más nuestro rechazo a la resolución del Consejo de Seguridad sobre la Franja de Gaza y su futuro, ya que esta resolución debilita la unidad del sistema político palestino, impone una nueva autoridad administrativa sobre el pueblo de Gaza y busca desplegar fuerzas para reemplazar a las fuerzas de ocupación. Lo esencial es que el Consejo de Seguridad adopte una posición y una resolución sobre el fin de la guerra en Gaza, la prevención de la reanudación de la ocupación que reiniciaría esta guerra, la permisividad de la entrada de ayuda y la apertura de una hoja de ruta política que lleve a un Estado palestino independiente. En un desarrollo notable adicional, el nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, utilizó su primera reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar la acusación de que el gobierno israelí está llevando a cabo actos de genocidio y criticar el financiamiento estadounidense de las actividades militares de Israel. Usted acusó al gobierno de Estados Unidos de cometer genocidio en Gaza cuando el presidente Trump trabajaba por la paz. ¿Por qué eso? He hablado sobre el gobierno israelí cometiendo genocidio y he hablado sobre nuestro gobierno financiándolo. Y compartí con el presidente en nuestra reunión la preocupación que muchos neoyorquinos tienen sobre querer que sus impuestos se destinen al beneficio de los neoyorquinos y su capacidad de tener dignidad básica. Y lo que vemos ahora es que estamos en el 9º año consecutivo con más de 100,000 niños en edad escolar sin hogar en nuestra ciudad. Y hay una necesidad desesperada no solo de cumplir los derechos humanos, sino también de cumplir las promesas que hemos hecho a los neoyorquinos. Aprecié la reunión que tuvimos y el trabajo que podemos hacer. Aprecio todos los esfuerzos hacia la paz y compartí con el presidente Trump que cuando hablé con votantes de Trump en Hillside Avenue, incluido un farmacéutico que mencionó que el padre del presidente Trump solía ir a esa farmacia cerca de Jamaica Estates, la gente estaba cansada de ver cómo sus impuestos financiaban guerras interminables. También creo que debemos cumplir con los derechos humanos internacionales. Y sé que hasta hoy todavía se están violando. Y eso sigue siendo un trabajo que debe hacerse sin importar de dónde estemos hablando. Además, ¿hará algo para impedir que lo arresten al primer ministro Netanyahu si visita Nueva York? Bueno, no discutimos la segunda parte de su pregunta. Y sobre la primera parte, quiero decir, él tiene opiniones un poco extremas, pero quién sabe, vamos a ver qué funciona. O él también cambiará. Todos cambiamos. Yo cambié mucho desde que asumí el cargo. Ya ha pasado bastante tiempo. Mi primer mandato fue genial. Tuvimos la economía más grande en la historia de nuestro país y ahora lo estamos haciendo aún mejor. Puedo decir que algunas de mis opiniones han cambiado y tuvimos discusiones sobre algunas cosas. No voy a decir cuáles, pero me siento muy confiado de que puede hacer un muy buen trabajo. Creo que sorprenderá a algunas personas conservadoras. La resolución de Gaza no es solamente un documento del Consejo de Seguridad,
sino una prueba para la capacidad de Washington de diseñar un nuevo orden de seguridad con responsabilidad compartida y al mismo tiempo una prueba para las ambiciones de ascenso de los países del Golfo como centros regionales. Si tiene éxito, podría abrir una salida para uno de los puntos calientes más difíciles de resolver del mundo. Si falla, la región deberá prepararse para un nuevo ciclo de inestabilidad, donde muchos cálculos estratégicos deberán rehacerse desde cero.